Buen día, chicos. Hoy continuando con nuestro curso de literatura uno, marcas de literariedad en el discurso estético. Y bueno, ya hemos trabajado con respecto a el lenguaje literario. También hemos ya trabajado lo que es la función poética en sus diferentes formas de ver y de construir el lenguaje. Y hoy nos toca ver el último tema de esta parte de marcas de literariedad en el discurso estético, que corresponde a lo que va a ser las formas de presentación. Y las formas de presentación del discurso literario nos lleva a ver la situación de lo que es la prosa, que comúnmente nosotros la hemos estado trabajando cuando nosotros realizamos algún apunte, cuando leemos un texto científico, cuando revisamos nuestros libros de texto de apoyo para nuestras clases. Y bueno, la prosa se entiende como la representación del discurso de forma lineal. Esta representación del discurso de forma lineal nos indica que prácticamente la prosa es una forma natural en la que nosotros nos vamos a expresar hoy actualmente, ¿sí? Porque en un principio, pues prácticamente era el verso con el cual los poetas, los científicos de la antigüedad, pues se expresaban o recababan su información mediante este tipo de resguardo de información. Sin embargo, al paso del tiempo, ya más allá de lo que va a ser el Renacimiento, ciertas épocas donde se fue cambiando, digamos que la dimensión del uso de la prosa, porque al final de cuentas el verso tiene una capacidad un poco diferente para ir construyendo, digamos, el discurso. En el caso de la prosa es diferente, tiene una mayor facilidad de retención de información, no tiene que ir cuidando ciertas normas estilísticas, sino simplemente se anota el discurso como tal. De tal forma que es un escrito que agrupa las palabras de manera lineal, como lo habíamos comentado hace un rato, y por esa razón la prosa va a construirse o va a representarse el discurso de una manera, como lo vemos en el ejemplo, ¿no? Eh, Decimos que los párrafos son las construcciones o las representaciones eh, discursivas del texto y que se van a agrupar de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo, en este ejemplo que tenemos, y tenemos otro párrafo en el cual nos indica que son dos tipos de párrafo. También es importante mencionarles que eh, los renglones van a ser los que nosotros vamos a tener en cada uno de los aspectos como marca el ejemplo, pero cada una de estas líneas que nosotros tenemos aquí son renglones. Si yo quisiese escribir todavía en continuidad a lo que sigue, pues lo podría hacer. Sin embargo, aquí marcamos ese estrecho para que el renglón pase hacia abajo, pero prácticamente el párrafo es esto, ¿no? La representación de un texto discursivo de manera lineal y atendiendo a que lo que se vaya conformando en el espacio, pues prácticamente se le llaman renglones. Así que eso va a ser la presentación de la prosa en el caso del discurso. Y por otro lado, como les comentaba, tenemos lo que es el verso que tiene una calidad estética, o más bien se produce bajo ciertos términos estéticos, con licencias poéticas, con figuras retóricas, como lo hemos visto ya en las sesiones anteriores, con respecto al uso de la función poética. En este caso, el verso va a estar determinando de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo donde nosotros tenemos un fragmento del poema de Calderón de la Barca de La vida es sueño, que dice que quizás soñando estoy, aunque despierto me veo. No sueño, pues toco y creo lo que he sido y lo que soy. Si se dan cuenta, este verso tiene una cierta musicalidad, tiene un cierto grado de ritmicidad al momento en el que nosotros lo leemos y va a tener ciertas características. Como aquí lo determinamos, vamos a determinar que cada línea, al igual que en la prosa, decíamos hace un rato, cada línea que tiene la prosa, pues se les llama renglón. En el caso del verso, cada línea que nosotros tenemos aquí constituida, en este
pequeño fragmento del poema de Calderón de la Barca, pues eso se le va a llamar verso, ¿sí? Entonces decimos que cada línea de una estrofa se le llama verso. Y a todo el conjunto que tenemos aquí, de los 4 versos, se les llama estrofa, ¿sí? Entonces, para que entendamos cuál es la diferencia entre prosa y verso. Por otro lado, vamos a tener que cuando nosotros leímos este pequeño fragmento, tiene una cierta musicalidad al final de cada uno de los versos. Bueno, la repetición de estos sonidos al final de cada verso se le va a llamar rima. Y es lo que nosotros hemos marcado aquí, que es una repetición de sonidos al final de cada verso. Y tenemos aquí hoy, eo, y hoy. Y que ya dependiendo del análisis poético que ustedes podrán ver en un curso de literatura 2 cuando vean lo que es el texto lírico o el género lírico, prácticamente ahí se van a entender cómo se manejan estos tipos de rima y tiene muchas características prácticamente del verso. Por eso es lo complicado que se tenía hasta antes del Renacimiento, cuando se empezó a ocupar, digamos, que la forma de presentación de la prosa. Sin embargo, la construcción de versos tiene que ver con muchos aspectos estilísticos. Por eso, para cuestiones científicas es muy complicado utilizar el verso, que claro está que antes de que existiera la prosa, pues todo se hacía en verso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el verso a veces se complica en demasía para construir algunos textos científicos. Y entonces, como les comentaba, tiene más aspectos estilísticos, estéticos, y por eso en la cuestión de la literatura como arte veíamos que el verso es un aspecto importante dentro de esta categoría. Y entonces, a esto le vamos a llamar rima. Y por el otro lado, al número de sílabas que agrupa cada verso, pues se le va a llamar métrica. Y esa métrica, por ejemplo, ya aquí estemos dividido en sílabas este verso, no es que quiera que se esté así escrito, sino más bien la dividimos en sílabas. Y entonces cada una de estas sílabas este, representa una métrica. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro verso que tenemos aquí, pues tiene este, 8 sílabas. Tenemos 3, 6, 7 y 8 sílabas. Y prácticamente, por ejemplo, si queremos marcar la métrica de este verso, pues es lo que tenemos aquí son 3, 6, 7 y 8 sílabas. Entonces sería un verso octosílabo de arte menor, según las reglas estilísticas. Pero les comentaba, esto ya lo tendrán que ver en algún momento cuando vean texto lírico y el análisis poético. Por el momento solamente es una referencia a lo que nosotros queremos darles a entender para diferenciarlo entre lo que es el verso y lo que prácticamente es la prosa, ¿sí? Y por último, si nos damos cuenta, estos versos, pues cada uno de estos versos tiene una cierta musicalidad cuando lo pronunciamos. Y eso es gracias a que cada palabra tiene un acento. Y aquí es lo que se encarga el poeta de darle ritmicidad de acuerdo al tipo de acentos que tiene cada palabra y que al nosotros entonarlo o pronunciarlo, como lo hicimos hace un rato, marcamos esos acentos. Y cuando nosotros marcamos estos acentos dentro de lo que va a ser el verso como tal, que yo aquí, si se dan cuenta, le coloqué ciertos circulitos encima de cada una de las palabras para marcar aquellos acentos. Y entonces, y si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, hay una extensión todavía aún mayor, pero es porque aquí hay una sinalefa, pero les comentaba, eso ya lo van a ver en su curso de literatura este, 2 cuando vean lo que es el análisis poético. Y van a entender por qué hay esta extensión, ¿no? Pero bueno, a esto que estamos marcando se le llama ritmo. Y eso es la diferencia o las características que tiene el verso en sus formas de presentación del discurso estético. Y por eso se le considera una marca de literariedad para para los textos literarios. Y por último, vamos a tener lo que es el diálogo. El diálogo que prácticamente a diferencia del verso y de la prosa,
pues vamos a entenderlo como una forma más de presentación del discurso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros leemos un texto dramático, lo que nosotros nos encontramos son el nombre de los personajes y lo que este personaje tiene que mencionar dentro de dicho diálogo. Eh, los diálogos prácticamente están considerados como parlamentos. Cada una de las líneas que dice un personaje se le consideran parlamentos. Y los parlamentos lo que incluye es el nombre del personaje, como se marca aquí, ¿sí? Y el diálogo que corresponde a cada uno. En algunos guiones vamos a encontrar incluidos ciertos diálogos con marcajes que están entre paréntesis o que están en letra cursiva, y que prácticamente eso menciona que, por ejemplo, aquí en Arcandina, que dice su diálogo, ¿qué le pasa? Y a lo mejor entre paréntesis dice mirando de reojo a Sorín. Bueno, esto que digamos que podría estar dentro de paréntesis, a eso se les llaman acotaciones. Y bueno, son las acciones que tienen que realizar los personajes dentro del escenario al momento de generar un discurso. Y bien, estas serían las tres formas de presentación del discurso y que si notamos, pues, viendo los ejemplos, sí hay una gran variedad, una gran distanciamiento en cuanto a características específicas se refiere con la presentación del discurso y que cada una tiene sus pequeñas cualidades. Al final de cuentas, estas formas de presentación del discurso nos ayudan a comunicarnos entre personas y también a formar discursos estéticos y la producción de textos literarios. Bueno, chicos, esto sería todo por el momento. Nos vemos y hasta la próxima.